El corredor de Yonge y Church está ubicado en el centro urbano de Toronto, abarcando un estrecho tramo norte-sur entre las calles Yonge y Jarvis, que se extiende entre la calle Front hasta Bloor. ¡Comenzamos! El Maple Leaf Gardens es un edificio histórico ubicado en la esquina noreste de las calles Carlton y Church. El edificio se construyó inicialmente como una arena para albergar juegos de hockey y considerado una de las catedrales de este deporte. Fue también el hogar de los Toronto Maple Leaf de la Liga Nacional de Hockey desde 1931 hasta 1999. El juego anual oficial de estrellas de la Liga Nacional de Hockey también se llevó a cabo en el Maple Leaf Gardens en 1947. Los Leafs ganaron la Copa Stanley 11 veces entre 1932 y 1967 mientras jugaban acá. Hoy en día, Maple Leaf Gardens es una instalación de usos múltiples como supermercado, farmacia y hasta clínica. En 2004, la compañía Loblaws compró el edificio con la condición que no se utilizara como lugar de eventos deportivos, que fuese a competir con el ahora Scotiabank Arena, donde se llevan a cabo los juegos de hockey y conciertos de envergadura. ¡Ay, qué recuerdos con Shakira! En 2011, la Universidad de Ryerson abrió un complejo atlético con el nombre de Mattamy Athletic Center. El Parque St. James está ubicado en la esquina de la calle King Este y Jarvis, junto a la Catedral de St. James en el centro de Toronto. Parque urbano pintoresco con una serie de jardines, senderos para caminar, una fuente y un parque infantil temático. Es un hermoso lugar para pasear y relajarse. Este parque hasta tiene su fundación de amigos del Parque de St. James, un grupo que se preocupa y se ocupa de conservar este hermoso espacio verde en pleno corazón de esta jungla de concreto que es Toronto. El Parque de St. James está en plena revitalización con nuevas plazas, caminos, iluminación y árboles para plantar. Pero bueno amigos, con esto del COVID no está claro cuándo se terminará el proyecto, ya que hay muchas cosas que están en el aire. El diseño del jardín tiene un toque victoriano con una fuente central que te lleva a una época en la que Toronto era joven. Este es un lugar popular también para bodas. No, wasn't it for me? Why don't you just let it be? I gave you 1, 2, and 3 times that wasn't my good. Cause you're not on your knees. What's in it for me? What's in it for me? La Iglesia Catedral de St. James es una catedral anglicana en el centro de Toronto y se estableció en 1797 en el aquel entonces llamado York.
La arquitectura neogótica de la Catedral de St. James se refleja en toda la estructura. El exterior de la catedral está compuesto de ladrillo blanco y arenisca de Ohio. Todos los elementos de la catedral, incluidos los vitrales, los arcos apuntados, los techos altos, los pináculos, permiten que la mayor cantidad de luz posible inunde el interior. Esta catedral fue diseñada por Frederick William Cumberland y es un excelente ejemplo de arquitectura neogótica. El parque de Berksea está ubicado entre las calles Scott, Front y Wellington al este del centro de Toronto, con tan solo una superficie de 3.6 metros cuadrados o 89 acres, formando así un triángulo. La característica distintiva y única de este parque es una gran fuente de 2 niveles con estatuas de hierro fundido de 27 perros y un gato. Todos los perros miran hacia un gran hueso en oro que está encaramado en la cima de la fuente. Definitivamente, amigos, tienen que venir aquí a tomarse la foto. Honestamente, es una experiencia chivísima. Bueno, amigos, ya estamos al final de este video. Hay tanto que contar, la verdad, que no cabría en un solo video. Espero que les haya gustado este tour de la segunda parte de la colonia del corredor de Yonge y Church, ya que tengo mucho más contenido para ustedes. Los despido con este recorrido de sur a norte sobre la calle Yonge. Espero que lo disfruten y cuídense mucho. When you are under the weather, getting caught in the storm. Do you remember? I told you if we dance